Vamos a representar en isométrico una pirámide recta de base cuadrada y el lado de la base 45 milímetros apoyada sobre el plano Y o Z, es decir, apoyada aquí, y tendrá, por lo tanto, tendremos que levantar la altura de la pirámide, que será de 75 milímetros. Tendremos que levantarla en perpendicular a este plano isométrico. Entonces, bueno, la base va a ser de 45 milímetros, una base cuadrada, y la altura 75 milímetros. Entonces, pues vamos a ello. Nos han dicho también que debemos aplicar reducción. Con reducción. Entonces, por tanto, para no tener que abatir aquí el plano isométrico, también porque no hay mucho espacio, entonces vamos a construir aquí el artilugio este con ángulos de 45 y 30 grados para calcular la reducción de las medidas que nos piden. Por una parte, un ángulo de 30 y a partir de esa misma base, ese mismo vértice, trazamos otro de 45. Este llevará las medidas reales y esta llevará las medidas isométricas reducidas en proporción. Es una reducción que equivale a 0,816. Entonces, bueno, pues vamos a llevar sobre el eje real una medida de 45 para saber cuánto se reduce la base de la figura. Entonces llevamos 45 sobre el eje real lo bajamos en perpendicular a la base sobre el eje isométrico y tenemos aquí la medida reducida con la que tenemos que construir nuestro dibujo, que es esta. Este será el lado que estamos buscando, lado de la base con reducción. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar la medida que acabamos de obtener, ya reducida, y lo llevamos sobre los ejes, sobre el eje Z, sobre el eje Y. Como sabemos que la base es un cuadrado, pues ya podemos construirlo a partir de trazar paralelas. Esta será la base con medidas reducidas. Esta será la base del prisma, o sea, de la pirámide recta. Y ahora tenemos que localizar el centro de la base y a partir de él levantar la altura. Trazamos las dos diagonales de la base. Y este es el punto desde el cual tenemos que medir la altura, que es de 75. Entonces, como ahora el razonamiento sería qué dirección debe de llevar el eje, ¿no? El eje de la pirámide recta. Nos han dicho que es una pirámide recta. Una pirámide sería tal que así. Desde el punto medio se levanta la altura. Una pirámide recta. Este sería el eje de la pirámide. Y de base cuadrada. De base un cuadrado del lado 45, como nos habían dicho. Entonces, el razonamiento ahora es que si
el sistema sonométrico son tres planos que son ortogonales entre sí, es decir, este plano forma 90 grados con este y 90 grados con este. Entonces, si sabemos que es una pirámide recta cuyo eje forma 90 grados con la base, sabemos que tiene que llevar una dirección desde el centro ortogonal, es decir, perpendicular a este plano axonométrico. Entonces, como sabemos que este eje es perpendicular a este plano, porque los ejes axonométricos son ortogonales, perpendiculares entre sí realmente en el espacio, aquí no, aquí se ven con 120 grados, pero realmente en el espacio son ángulos de 90 grados. Bueno, esto se puede ver mejor conociendo los fundamentos del sistema sonométrico, que también tengo un vídeo realizado sobre esto. Entonces, bueno, sabiendo ese razonamiento, sabemos que desde el centro tenemos que levantar la altura de 75 y que esa altura será en paralela al eje X. Entonces, lo que vamos a hacer será llevar sobre el eje real una medida de 75 para saber su reducción y con esa reducción llevarla aquí al dibujo isométrico. Entonces, medimos 75, que viene hasta aquí. Desde aquí bajamos en perpendicular y esta es la medida con la que tengo que levantar la altura de la pirámide, la medida reducida sobre el eje isométrico. Entonces ahora cogemos la medida reducida, que es esta que hay desde aquí hasta aquí, la llevamos desde aquí hacia la perpendicular trazada a este plano y ya simplemente lo que tenemos que hacer es unir con los vértices y ahora lo repasamos todo. Esta sería la pirámide. Bueno, vamos a repasar esta línea también, que aunque coincide con el eje, habría que destacar que es en discontinua, ya que queda oculta. Y esta también. Esta es la pirámide recta de base un cuadrado de 45 de arista y altura 75, apoyada en el plano IOZ aplicando coeficiente de reducción, que lo hemos calculado mediante la toma de medidas con este artilugio.